Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Es un gusto poder compartir con ustedes, como siempre tratamos de hacerlo, semanalmente, 2 veces a la semana, aprendiendo y recibiendo de la palabra que es tan importante para crecer y madurar en la fe. Así que bienvenidos a este espacio. Padre Santo, gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos ayudarnos unos a otros con ella. Nos corregimos, nos bendecimos, Señor, pero siempre bajo un patrón claro, externo a nosotros, tu santa palabra. Pero también por tu Santo Espíritu nos permites, con esa nobleza, ese toque que tiene hacia nosotros, nos permites hablar, dialogar y confrontarnos con nosotros mismos, reflexionar, porque tú nos creaste con la capacidad de tomar decisiones. Gracias porque respetas profundamente nuestra vida y por eso queremos hacerlo con otros, siempre aprendiendo. Sana al enfermo, restaura al que está dañado emocionalmente. Danos sabiduría para vivir la vida en todos los aspectos integrales, Señor. No solamente lo que estudiamos, lo que sabemos hacer, nuestra economía, nuestras relaciones familiares, sentimentales, sino también, oh Dios, principalmente esa relación contigo y cómo podemos bendecir a otros. Glorifícate, pues, por tu palabra en nuestras vidas y te agradecemos porque muchos milagros surgen de ello en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura y vamos a pensar precisamente en cómo esa palabra llega a todas las personas. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, 14 y 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y cuando pensamos en quién es su pueblo está por todas partes en el mundo, a través de toda la historia, de toda tribu, lengua, raza y nación. Por eso creemos en que hay que llevar el Evangelio desde aquí hasta allá, lo último de la tierra. Y hay una ilustración de la vida, de la cotidianidad de lo que el Señor hace en todo el mundo. Hace muchos años, en algún país de Asia, estaba enseñando a un grupo de estudiantes de la Biblia, pero entre ellos había una chica que tenía una característica diferente. Ella no era cristiana. Los demás eran ávidos estudiantes de la palabra de Dios por su convicción cristiana. Pero ella, por un asunto extraño, quiso hacer este curso que le patrocinaba inclusive alguien del gobierno en ese lugar, porque ella quería estudiar algo y podía estudiar lo que quisiera. Y por algún caso de curiosidad llegó a este lugar para aprender la palabra y ella era de otra religión, musulmana exactamente. Pues me dijeron, pastor, usted va a enseñar, pero esta chica no es cristiana. Y dice, no importa, la palabra de Dios es para todos. Permítame decirles, pocas veces después de tantos años de experiencia enseñando en iglesias, en grupos pequeños en casas, en seminario bíblico por 20 años, pocas veces he encontrado una persona que haga preguntas tan sinceras, honestas, pero además con agudeza. O sea, preguntas directas. ¿Por qué la palabra de Dios tiene ese efecto de inclusive empezar desde las mismas preguntas y desde la ignorancia a tocar a una persona que se supone no es creyente? Ese es el poder de la palabra. Por eso llega a todas las naciones. Padre, gracias por esta palabra que con suma urgencia necesitamos y que por lo que vemos toca a todo el mundo. Ayúdanos a entenderla, comprenderla y practicarla. En Cristo Jesús. Amén. Precisamente uno de los factores importantes de la palabra del Señor es que fue mandada, hecha, confeccionada, diseñada con toda la inteligencia suprema de nuestro Dios y con un propósito, podernos revelar los aspectos de Dios que el hombre necesita para recuperar esa comunicación con el Padre, con el Creador de todo. Entonces,
Si ese es el propósito, si esa es la razón, pues deberíamos procurarla. A veces nos acercamos a estudiar la palabra por curiosidad, o mucha gente que inclusive se ha vuelto cristiana por contradecirla y por comprobar que la palabra de Dios es un libro cualquiera y que simplemente es un montón de historias que no tienen sentido. Muchos filósofos, personajes importantes de la historia que hicieron esto, pues se encontraron con la palabra y en lugar de destruir el efecto de ella, lograron comprobar que transforma. C.S. Lewis, uno de los escritores más importantes de Inglaterra, el que escribió las Crónicas de Narnia, filósofo reconocido, junto con Dickens, uno de los mayores y mejores escritores de este país a través de la historia. No creía en Dios, no creía en la Biblia, pero con honestidad, factor importante para estudiar la Biblia, se acercó, porque quería comprobar qué era la Biblia. Y dice la historia que él, leyendo solamente el Antiguo Testamento, empezó a encontrar que como este libro no había ninguno. Y terminó haciéndose creyente, confesando a Jesucristo y predicando el Evangelio. Pero para estudiar la Biblia, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Hay muchas cosas, hay muchas técnicas, no nos ocuparemos de ello en este momento, pero sí vamos a comprender a través de este texto algunos aspectos que te van a ayudar y nos ayudan a todos, sea que estés comenzando en el Evangelio o que lleves mucho tiempo. Primero, nos estimula el apóstol Pablo a permanecer fieles. ¿Pero fieles a qué? La fidelidad no es solamente para tenerla a las personas, es también a un propósito, a una creencia. En este caso a la palabra. Lo hermoso de la palabra es que la palabra, aunque tiene unos escritos, unas posturas doctrinales, algunas creencias, aunque son unos consejos, todo esto, y a veces lo tomamos solo de esa manera, además de una postura de pensamiento ideológica, también nos presenta a una persona. Cuando hablamos de ser fiel a la palabra, se refiere al aspecto de lo que ella dice y de quién es la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le dice Pablo a Timoteo, sabes que son verdad. En otras palabras, es observable lo que la palabra de Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Apela, dice, tú conoces quienes te enseñaron la palabra. El efecto del testimonio que se logra cuando una persona lee la Biblia, la lee, es transformado. Y cuando uno es transformado, así las personas no crean a la parte teórica supuestamente, no pueden negar el efecto del cambio y la transformación de la palabra. Por eso nos atrevemos a decir que una persona que lea la Biblia pero no haya sido transformada realmente ni la ha comprendido ni la ha asimilado en su vida. Ahora, también aparece que no solamente relaciona a otras personas, la palabra se estudia en comunidad, sino explica claramente, esta palabra te da sabiduría específicamente para la salvación. Y es una salvación holística que tiene que ver con la parte espiritual, con la parte física, con la parte emocional. En todos los aspectos somos rescatados de aquello que nos puede dañar o lesionar, en todo, absolutamente en todo. Tu vida de trabajo, tu vida sentimental, etc. Lo más importante es que recalca que debemos de confiar en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos ese hábito y esa disciplina para confiar en Cristo Jesús, entonces simplemente nos estamos relacionando con creencias, con dogmas, con religiones. Y eso hace estéril el estudio de la palabra de Dios en nosotros. Toda la palabra que es inspirada por Dios, y es muy importante entender esto. A veces nos acercamos a la Biblia creyendo que fue escrita por simples seres humanos. Por supuesto que seres humanos escribieron la palabra, pero su inspiración no venía de ellos mismos. Venía de nuestro Dios directamente, por su Santo Espíritu. Y esa inspiración tenía un propósito. No era descrestar la majestuosidad de sus letras y de la forma en que se escribe, que entre otras cosas es brillante. Muchos leen la Biblia, que estudian literatura y la admiran porque es única, aunque no creen. Se pierden el efecto más importante. Ningún libro es escrito solo para mostrar cómo se escribe de bien. Debe tener un mensaje, debe tener un propósito, y este es
su utilidad para enseñarnos primero lo que es verdad, pero aquí empieza la transformación, nos hace ver aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Y cuando reconocemos o encontramos las cosas que están muy mal, nos corrige porque tiene la facultad de corregir todo eso en lo que estamos nosotros equivocados. Pero no solamente nos corrige y nos confronta con lo que no está bien, sino que además, para abandonar eso que nos daña, nos enseña para hacer lo que sí debemos hacer, lo correcto. En otras palabras, acaba con lo malo, pero edifica y construye para que podamos hacer. Nos prepara, nos capacita, nos faculta para hacer toda buena obra. Y lo más impresionante es que habla de su pueblo, y por supuesto que su pueblo tiene un propósito: bendecir a los demás, al resto de la humanidad, al prójimo, al que está a nuestro lado. El efecto social de la palabra no es solamente el efecto individual. El Evangelio según San Juan 5, 39 y 40 nos dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Este pasaje es contundente porque aquellos fanáticos místicos religiosos que se creían buenos porque conocían las Escrituras se confrontan con un Jesús real, verdadero. Realmente ellos conocían y estudiaban la palabra escrita, pero no querían relacionarse con la palabra manifestada. El verbo, la palabra, el logos se hizo carne. Cuando estudiamos la Biblia solamente desde ese ángulo, como un libro cualquiera, como una filosofía, una religión, pues solo lograremos encontrar ello, como los fariseos, saduceos y escribas. Pero el Señor quiere que a través de la palabra nos encontremos con la persona. Él es la palabra. No vale la pena y se pierde todo el efecto de ella cuando no nos relacionamos con la persona, quien es nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que el Espíritu Santo nos haga comprender y entender por qué vino Él, Jesús, por qué está con nosotros y quién es el Padre en todo esto. Entonces, podemos hacer un resumen para ir concluyendo, porque el objetivo de esta enseñanza para aquellos que están comenzando, para aquellos que sean cristianos, cómo enseñarle a otro la palabra, buscar las razones, las intenciones de cómo estudiar la palabra y que se cumpla todo el propósito del diseño de Dios por la cual la palabra fue escrita y que nos pueda cambiar y transformar la vida. Entonces, la pregunta es, cuando leemos la Biblia, ¿nos relacionamos con una creencia, una postura filosófica, religiosa, o estamos al frente de una persona? Indiscutiblemente, lo más importante es la relación con la persona de Jesucristo. Luego podremos relacionarnos buenamente con otros, porque la palabra es poderosa. Ahora bien, claro que vamos a tener unas creencias claras y una manera de vivir la vida y unas prácticas, pero es importante no solamente lo que aprendemos de ella en conceptos e ideas, sino también la persona para luego ser transformados. También, segundo, debemos comprender que la palabra está siempre en contexto de comunidad y sociedad. Sí, la podemos estudiar solos y les animo a que estudien solos, pero nos dice ella misma que no tiene sentido estudiar sola la palabra como un ser individual para quedarnos con ella. Nos haría egoístas. Necesitamos estudiar esa palabra y estar con otros, leyéndola, compartiendo. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendí yo? Intercambiar ideas, porque así nos vamos a ayudar unos a otros, que entre otras cosas es el propósito y la recomendación de la palabra. Cuando intercambiamos las ideas de la palabra que ya han transformado nuestra vida, pues se nos introduce en un mundo, el mundo social y su efecto social, porque fuimos diseñados para vivir en comunidad. Entonces, con esa familia de la fe, en primer lugar, nuestros hermanos en la fe se aprenden, nos corregimos, nos animamos, pero también debemos de reconocer que hacia los que no conocen la palabra, les podemos mostrar con la transformación lograda en nosotros. Por eso es importante verificar qué tanto yo he sido cambiado por la palabra, para que los demás puedan ver, no para que yo les muestre, para que ellos lo vean, porque no se trata de decirles, mírenme cómo soy de bueno. No hay que decir nada, solo vivir la vida, permitiendo la transformación de la palabra. Entonces, de esa manera compartimos con otros y así podemos, ahora sí, hablar y proclamar el Evangelio. Porque si no tengo nada que mostrar en transformación, mi proclamación sale con debilidad. También nos enseña, para ir resumiendo,
este texto que leímos hoy, la palabra que es inculcada es porque se recibió de alguien. En este caso, Timoteo recibió no solamente de Pablo, sino que también recibió de precisamente sus mamá y su abuela, su familia, sus antepasados que conocieron la palabra. De ahí la importancia para todos ustedes, lo que aprendas, impártelo en tu familia, compártelo con otros. Y cuando tienes tus hijos, pues les debes llevar la palabra, enseñárselas a todos ellos. Una relación entre padres e hijos. Pero también como iglesia, por eso nosotros tenemos clases en nuestra iglesia, riel de entrenamiento, donde compartimos la palabra, aprendemos la palabra. También lo hacemos en casa, nos reunimos alrededor de ella en grupo. Nunca debemos de solamente estudiar la palabra de manera individual. Todos los días lo podemos hacer y lo debemos hacer individualmente, pero en algún espacio compartimos. Tenemos también unas clases en distintos escenarios. Nuestro seminario bíblico para los que quieren ahondar y de pronto llegar a servir a través de la palabra. Ahora bien, cuando aprendes poco, cuando empiezas en una casa con tus amigos a compartir sin llegar a esos niveles de seminario, tú ya puedes servir con la palabra. Reconozcamos a aquellos que nos pueden enseñar y convirtámonos nosotros también en personas que mostramos, aprendemos e intercambiamos con los demás. Ahora, la importancia de aprender personalmente. Nuestro tiempo a solas con Dios, que precisamente en otro momento ya está esta enseñanza, cómo tener el tiempo a solas con Dios. Si usted quiere saber un poco más de esto, busque acá en nuestra página de Templo Belén de YouTube y va a encontrar esta forma de estudio de la palabra y de oración personal. Es muy importante la disciplina que podamos tener todos los días, pero no tiene sentido cuando no lo compartimos con otros. La salvación que trae la palabra es integral, actúa en el acá y más allá. Algunos pueden hablar de la inmanencia, acá actúa la palabra, la trascendencia para el más allá. De hecho, el efecto es desde el más allá, porque Jesús vino siendo el Hijo de Dios y habitó entre nosotros, trascendencia e inmanencia. La obra espiritual, que es trascendental, que pareciera mística, realmente no tiene el sentido de ser mística en sí misma. Nos toca el alma, nos toca el corazón, nos transforma y esa obra espiritual se tiene que notar en el mundo de lo físico. Por eso, esa salvación debe tocar todos los aspectos de lo que nosotros somos, emocional, espiritual, en todo sentido. Pero lo más importante es que la acción de la palabra transforma, corrige y nos prepara. Primero en mi vida, yo soy transformado. ¿Por qué? Porque Dios me corrige, pero a la vez me prepara para poder hacer algo en bendición de otros. Manifestamos el propósito de Dios cuando hacemos que la palabra sobrepase de esa experiencia mística personal a una experiencia de compartirla con otros socialmente. Todos los aspectos de nuestra vida acá, personal, familiar, social, y lo más importante, mi comunión con Dios debe estar presente en el propósito para estudiar la Escritura. Y quiero dejarles con este versículo, Filipenses 4, 8 y 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Aquí Pablo se compromete y dice, todo lo que yo les heredé, pero no era su idea, era la palabra. Lo más bello y lo más hermoso está en la palabra. Deleitémonos en ella con un sentido de propósito. Padre, gracias precisamente, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, la palabra. Ahora la tenemos escrita. Ayúdanos a entenderla, comprenderla, practicarla. Que nuestra intención para estudiar la palabra siempre sea la correcta. No solamente algo individual. Señor, sí, somos tocados, somos transformados, pero queremos compartirla con otros. No es solamente algo religioso, ideológico, filosófico. Es algo práctico, es algo vital. No solamente acá en este mundo, sino más allá. A veces somos místicos y creemos que la Biblia solamente es para meditar y para creer algún asunto. Señor, no es solamente ese aspecto. Es también para vivir y comprobar
tu buena voluntad que funciona en un mundo real. Sin embargo, creemos que en el más allá estaremos por siempre y siempre contigo y con todos los nuestros en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontramos en una próxima ocasión.